Otro llamada. Sí, estoy a nivel nacional. Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Gracias a todos por acompañarnos nuevamente en otro evento de esta casa, su Casa de la Cultura Jurídica, ministro Andrés Quintana Roo, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Reciban un respetuoso saludo de nuestro presidente, el ministro Arturo Saldívar Lelo de la Rea, de la licenciada Alejandra Espitalier Peña, secretaria general de la Presidencia, y del maestro Héctor Paniagua Robles, director general del Sistema Casas de la Cultura, y por supuesto de los miembros que integramos esta Casa de la Cultura Jurídica. El día de hoy tenemos como invitado al maestro Jesús Cadena Alcalá, quien nos acompañará en la conferencia intitulada Eficacia Horizontal de los Derechos Fundamentales en el Juicio de Amparo, un tema por demás interesante. Me voy a permitir leer una pequeñísima semblanza curricular del maestro, ya que es una persona con una amplísima experiencia. Es licenciado en Derecho y maestro en Derecho Constitucional y Derechos Humanos con mención honorífica, con la tesis La eficacia horizontal de los derechos fundamentales en el juicio de amparo en México. Cuenta con 3 especialidades: en Justicia Constitucional por la Universidad de Castilla-La Mancha, en Justicia Constitucional y Tutela de los Derechos Fundamentales por la Universidad de Pisa, en Italia, y en Derecho de Amparo en la Universidad Panamericana en el campus Ciudad de México. Es docente en las Casas de la Cultura Jurídica de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, quien siempre nos ayuda, nos apoya y nos engalana con su presencia. También es integrante del claustro de maestros de la Universidad Latina de América, campus Morelia, Michoacán, y en la maestría de Derecho Constitucional y profesor de la Universidad Nacional Autónoma de México en la Facultad de Estudios Superiores de Aragón.
Tiene diversas publicaciones en obras colectivas y revistas especializadas sobre sistemas y modelos de control constitucional, protección, efectividad y eficacia de los derechos fundamentales, así como medios de control constitucional en el sistema jurídico mexicano. Fue secretario auxiliar de Acuerdos en la Secretaría General de Acuerdos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y colaborador en la ponencia de la ministra Margarita Beatriz Luna Ramos, ambos, como ya lo referí, en la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Actualmente se desempeña como secretario de apoyo en la Escuela Judicial Electoral del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Maestro, muy bienvenido. Gracias por esta oportunidad de volver a escucharlo. Estamos a sus órdenes. Muchas gracias. ¿Ahí me escuchan bien? Perfecto. Muchas gracias. Primero a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al ministro presidente por la invitación, al director general de las Casas de la Cultura Jurídica y también a mi amigo, el maestro Raúl Flores Trejo, quien siempre me ha apoyado en diversos temas académicos. Puedo decir que esta Casa de la Cultura Jurídica en Cancún, Quintana Roo, pues fue la primera que me acogió en estos temas académicos relevantes y a la que le tengo un cariño pues muy especial, porque a partir de ese momento ya hace un largo tiempo, si bien lo recuerda mi querido amigo Raúl, que me dio esa primera oportunidad de acercarme a la academia en las Casas de la Cultura Jurídica. Por eso siempre voy a estar agradecido y él bien lo sabe que es para mí un privilegio compartir con ustedes esta charla que, bueno, por las propias condiciones, pues no la podemos llevar de manera presencial, pero intentaremos dinamizarla desde esta plataforma virtual. Pues bien, como lo mencionó el maestro Raúl, este tema es contemporáneo para el derecho constitucional. Es un tema importante para el derecho constitucional y sobre todo cuando nos acercamos al contenido sustantivo, al contenido material de las constituciones. Como lo dice el profesor Luis Prieto Sanchís, a partir de 1945, las constituciones dejaron de tener una vertiente únicamente formal de competencias, de atribuciones para los poderes públicos, para ahora concebirse como una norma de aplicación directa que reconoce una pluralidad de derechos, de principios, de valores, de libertades. Y estas libertades, sin lugar a dudas, pues deben de ser consolidadas, garantizadas, materializadas por el Estado a través de sus diferentes instituciones o autoridades. Esto vincula desde luego la actuación de los jueces constitucionales. ¿Por qué vincula la actuación de los jueces constitucionales? Pues en razón de que a través de las garantías que denomina el profesor Ferrajoli secundarias, pues es como nos podemos acercar a la función jurisdiccional para eventualmente reclamar la vulneración al ejercicio de un derecho fundamental. ¿Me apoyan con la siguiente diapositiva, por favor? Muchas gracias. Para hablar de esto, pues tenemos que centrarnos en tres principales aspectos. A mí me gusta denominar esta parte el constitucionalismo transformador. ¿Por qué el constitucionalismo transformador? Hay una corriente filosófica muy importante que se apoya precisamente de este primer acontecimiento que vivimos a partir de 1945 y que forjó al derecho internacional de los derechos humanos. El impacto que tiene el derecho internacional de los derechos humanos en el orden constitucional no se trata de una mera casualidad, sino se trata precisamente de un diálogo que se fue forjando por los estados para poder compilar, para poder establecer de manera muy puntual el contenido de los textos constitucionales contemporáneos
o de los textos constitucionales rematerializados. Un primer elemento es la transnacionalidad del derecho constitucional. ¿A qué nos referimos con esto? Una vez que llega la consolidación del derecho internacional de los derechos humanos a partir de 1945 y que se sustenta principalmente en el principio de dignidad humana y en su expresión normativa dentro de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948, el derecho internacional tuvo una gran injerencia en la construcción de los textos fundamentales, de los textos constitucionales, sobre todo hablando de la parte sustantiva, de esta parte material que contienen estos textos esenciales para hablar de un Estado constitucional de derecho. Este primer fenómeno, que se suele denominar como la constitucionalización del derecho internacional, es decir, lo que buscamos es que el derecho internacional pasara a ser parte de ¿qué? Del derecho constitucional, para no solamente ampliar el contenido de los derechos fundamentales, sino que también realizar una lectura no taxativa de los textos constitucionales y fomentar el principio de elasticidad. ¿Qué nos dice el principio de elasticidad? Que una vez construido el contenido de la Constitución, pues este se puede ir nutriendo de las normas de fuente internacional. Pero además de que se nutre de las normas de fuente internacional, pues desde luego que también lo hace de las interpretaciones que realizan los jueces constitucionales. ¿Le podríamos regresar a la anterior diapositiva, por favor? Se va nutriendo precisamente de las interpretaciones, porque a partir de esta función jurisdiccional se pueden ir creando nuevos derechos que denomina el profesor Carlos Bernal Pulido como no enumerados. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos una pluralidad de derechos que se configuran a partir de la interpretación evolutiva y que se van integrando implícitamente al texto constitucional, como el libre desarrollo de la personalidad. Ustedes recordarán esta sentencia emblemática de la Suprema Corte en el Amparo Directo 6 del 2008, donde reconoce por primera vez el derecho al libre desarrollo de la personalidad, que sin tenerlo expresamente reconocido en la Constitución, forma parte de su contenido. Forma parte porque se inscribió, se circunscribió a partir de la interpretación constitucional. Fue el juez el que le dio vida y el que lo incorporó para reconocerlo y a su vez obligar a las autoridades a su garantía a través de una serie de elementos primarios, como deberes, como acciones positivas, y también a través de garantías secundarias que las podríamos concebir como jurisdiccionales. Todo esto nos lleva a un diálogo que se fue forjando entre el derecho constitucional y el derecho internacional, que lo que busca de inicio pues es la consolidación de los principios y de los derechos fundamentales, pero también de lo que llama el profesor Ferrajoli una regla de plenitud deóntica. ¿Por qué una regla de plenitud deóntica? Porque necesariamente para la materialización de un derecho tenemos que contar con una garantía de protección. Si no contamos con esa garantía de protección, el derecho difícilmente se va a materializar. Y es una de las tesis que sostiene el constitucionalismo contemporáneo y que sostiene inclusive esta postura del pospositivismo, o como lo denominamos usualmente a partir de una proposición de Susana Pozzolo, el neoconstitucionalismo, que sin lugar a dudas pone en el centro de atención esta tesis de que necesitamos una efectividad y una eficacia cuando hablamos de la protección de los derechos fundamentales. Los dos fenómenos relevantes que podemos advertir aquí, primero es la internacionalización del derecho constitucional, y una vez que ya
internacionalizamos ese derecho, lo que sucede es que pasamos a la pauta de la constitucionalización del derecho internacional. Esto se da en el sistema jurídico mexicano con la reforma de 10 de junio del 2011, que ustedes conocen muy bien y de la que no me voy a detener. Únicamente voy a decir que a partir de esta reforma, las normas de fuente internacional que reconocen prima facie un derecho humano pasaron a formar parte del texto constitucional, en un proceso que llama el profesor José Luis Caballero de constitucionalización de los derechos de orden internacional. Siguiente diapositiva, por favor. Todo esto nos ha llevado a replantearnos diversas concepciones sobre las implicaciones que tienen los derechos fundamentales en los estados constitucionales. La primera de ellas, sin lugar a dudas, es la teoría de la doble naturaleza de los derechos fundamentales. ¿Y qué nos dice esta teoría? Esencialmente, parte de la premisa de que los derechos no únicamente son oponibles a la actividad o al accionar del Estado. No únicamente encontramos barreras sustantivas que le impiden un actuar arbitrario a las autoridades públicas, sino que también los derechos gozan de una eficacia dentro de las relaciones de carácter privado, que denominamos la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Esto me lleva a una concepción que es relevante desde el punto de vista constitucional y que la sostiene el profesor alemán, que también fue magistrado del Tribunal Federal Constitucional alemán, Konrad Hesse. Y Konrad Hesse lo que nos dice es que hay una relación inherente entre el derecho constitucional y el derecho privado, que parte precisamente de la doble naturaleza de los derechos fundamentales. ¿Y qué entendemos por doble naturaleza? Pues primero, que los derechos fundamentales actúan como derechos públicos subjetivos, desde luego que sí, porque protegen una esfera particular de la persona, te protegen en lo individual, reconocen ciertos derechos que de alguna manera le impiden al Estado actuar de manera arbitraria, ir más allá, porque se encuentran con una barrera que precisamente protege lo que denominamos el contenido esencial o el contenido mínimo de los derechos fundamentales. Pero también los derechos fundamentales operan como principios objetivos que irradian sobre todo el ordenamiento jurídico. Y aquí doy paso al segundo elemento que me parece muy relevante para esta teoría. El efecto irradiador de los derechos fundamentales, que es configurado a partir de una emblemática sentencia dictada en 1958 por el Tribunal Federal Constitucional alemán, que es el caso Luth, nos dice que precisamente cuando hablamos de los derechos como orden jurídico de valores, lo que expresamos es una condición en el que resultan oponibles para cualquier relación jurídica. Cualquier relación jurídica está sometida al cumplimiento de los derechos. Los particulares en las relaciones de carácter privado deben de respetar el contenido de los derechos. Es decir, cuando hablamos de los derechos como principios de orden objetivo, nos situamos en una tesis que rompe con la fórmula clásica de protección de los derechos. ¿Y por qué rompe con esta fórmula clásica? Porque no podemos decir que los derechos solamente son oponibles frente al Estado, pero que no son oponibles en las relaciones entre particulares. Esta tesis, desde luego, que no puede ser aceptada, no puede ser vinculada porque dejaría desprotegido el contenido esencial de los derechos en aquellas relaciones de carácter privado que eventualmente los pudiesen transgredir. Luego, entonces, no es admisible, no es permisible en un Estado constitucional proteger los derechos frente a la autoridad y dejarlos descobijados frente a los particulares. Les pongo un ejemplo.
Hay una sentencia muy emblemática de la Suprema Corte, que es el caso Letras Libres contra la Jornada, donde la Corte determinó en un juicio de ponderación el conflicto en el contenido esencial entre el derecho al honor y la libertad de expresión. La revista Letras Libres había originado una serie de comentarios respecto a las publicaciones, al prestigio periodístico del periódico La Jornada, haciendo hincapié en que muchas de estas notas pues no eran verídicas. El periódico La Jornada decide acudir a la vía civil para reclamar el menoscabo en el derecho al honor, argumentando que las publicaciones de Letras Libres no eran verídicas y tampoco de interés público. El tema llega hasta la Suprema Corte y si ustedes se dan cuenta de un inicio, estamos presentes o estamos frente a un conflicto de derechos entre particulares. El Estado aquí no está participando, no tiene de inicio ninguna injerencia, porque no es el agente que está vulnerando el derecho. Luego entonces, cuando se presentan estos conflictos en el que puede entrar, digamos, en choque el contenido esencial de los derechos, debemos ocupar el juicio de ponderación. Una metodología creada por el profesor Robert Alexy a partir de su tesis doctoral. La Corte resuelve que en el caso en concreto, porque la ponderación únicamente puede aplicarse en casos en concreto, pues debía de prevalecer el derecho a la libertad de expresión. ¿Por qué? Porque las notas que había difundido la revista Letras Libres sí eran veraces y también eran de interés nacional o de interés público, por lo cual debió desplazarse el derecho al honor en el caso en concreto para que resultara vencedor la libertad de expresión, la libertad de divulgación de ideas que, como la Corte lo ha sostenido, recalcando el caso New York Times de la Corte Suprema de Estados Unidos, la libertad de expresión es base de una sociedad democrática. Entonces, este efecto irradiador, en suma, lo que nos dice es que los derechos fundamentales deben de permear sobre todo el ordenamiento jurídico. Tienen un espectro muy amplio que condiciona cualquier actuación que tenga consecuencias jurídicas y luego entonces se establece una relación de observancia tanto para el Estado como en los particulares. Ahora nos situamos en el tercer elemento que me parece también muy relevante. Mismo año, 1958, el caso Cot, resuelto por la Corte Suprema de Argentina. En este caso, se analizaba también una violación de derechos fundamentales entre particulares respecto del derecho de huelga y el derecho de propiedad. Una serie de trabajadores, derivado precisamente de la falta de pago, de la falta de reconocimiento de prestaciones laborales, decide tomar las instalaciones de una fábrica. Derivado de esto, el dueño de la fábrica decide acudir a la instancia penal para reclamar o para denunciar el delito de despojo. Eventualmente, cuando llega el caso a la Corte Suprema Argentina, se encuentra en el mismo conflicto. Son dos derechos que están entrando en choque respecto a su contenido esencial. Hay que delimitar el contenido esencial porque esto nos lo dice la teoría del relativismo y a su vez establecer cuál de los dos principios debe de prevalecer en el caso en concreto. Para efectos de la eficacia horizontal de los derechos fundamentales, lo que nos interesa es que la Corte Suprema Argentina aquí le dio entrada al recurso de amparo a pesar de que la violación al derecho, esto es muy importante, había sido originada frente a actos de particulares y no frente a una actuación del Estado. Fue la primer gran interrogante a la que se enfrentó la Corte Suprema Argentina. ¿Procede el recurso de amparo contra actos de particulares que violen derechos o solo procede frente a actos de autoridad? Y la Corte Suprema llega a la conclusión de que para efectos de la procedencia
Chequen esto porque debemos de entenderlo así en el sistema jurídico mexicano. Para efectos de la procedencia del recurso de amparo, no importa quién haya sido el agente que vulneró el derecho. Eso pasa a un segundo plano. Lo que importa es analizar si realmente se configuró la violación o la intervención en el contenido esencial de algún derecho. Esto es lo que nos debe de importar para la procedencia del recurso de amparo, situándonos en el caso en concreto que les estoy poniendo. Esto nos lleva a una nueva reflexión, sin lugar a dudas, muy interesante para el constitucionalismo. Cuando un particular viola derechos fundamentales de otro particular, necesariamente tiene que existir la procedencia directa de un medio de control constitucional. Tendríamos que analizarlo, porque aquí tenemos dos posturas de las que pregona, entre otros, el profesor Julio Alexei, que es director jurídico de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que tiene una tesis muy robusta sobre la eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Voy a ir transitando para allá. Me gustaría únicamente dejar la idea. ¿Tiene que proceder un medio de control constitucional necesariamente para proteger los derechos frente a violaciones entre particulares o no? Siguiente diapositiva, por favor. Ok, esto nos lleva a una primera interrogante que ya he intentado yo definir y que en el sistema jurídico mexicano también fue objeto de razonamiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. La pregunta es, ¿existe una ruptura a la fórmula clásica de protección de los derechos fundamentales? Desde luego que sí. Yo me atrevería a decir, la fórmula clásica de protección en el constitucionalismo contemporáneo está totalmente superada. Los derechos no únicamente son la esfera de lo no decidible para las autoridades, sino también entran en una dinámica de protección en las relaciones de carácter privado. Este primer acercamiento que tuvo con la eficacia horizontal de los derechos fundamentales la Suprema Corte en México se da en el amparo en revisión 2219, diagonal 2009, mejor conocido como el amparo Barra Mexicana Colegio de Abogados. ¿Qué se estaba reclamando aquí? Era un miembro de la Barra Mexicana que había sido expulsado por parte de esta asociación civil en virtud de que pues se estimaba que no estaba cumpliendo con los criterios éticos para seguir formando parte de la misma, de este colegio de abogados. Eventualmente decidió acudir al juicio de amparo indirecto para reclamar como acto de autoridad la expulsión, ¿sí?, la baja, la cesión de su reconocimiento dentro de este colegio de abogados. En una primera instancia, el juez de distrito lo que determinó era que la Barra Mexicana Colegio de Abogados no era autoridad para efectos del amparo, porque no reunía un requisito que es importante para la procedencia, que es la relación de supra a subordinación, en el que la autoridad se encuentra por encima del particular y entonces hay un sometimiento derivado de la obligatoriedad, de la coercitividad, de la vinculatoriedad del acto de autoridad. Desde luego que en esta época el Pleno de la Corte confirmó la sentencia. Lo relevante es que hubo algunos votos particulares disidentes, como el del entonces ministro o ministro en retiro, José Ramón Cosío Díaz, que establecía precisamente dos proposiciones emblemáticas para la eficacia horizontal. Primero, que no únicamente las autoridades violan derechos, también los particulares en los ejercicios de coordinación, cuando están en el mismo plano jurídico, violan derechos de otros particulares. Y segundo, también muy relevante, que para efectos de la procedencia del juicio de amparo, tenemos que empezar a dejar de lado quién es el agente que vulneró el derecho.
Esta no debe de ser nuestra premisa fundamental. Nuestra premisa fundamental o la premisa principal debe de ser verificar que se haya transgredido el contenido esencial de un derecho y que eventualmente este acto ponga en riesgo este derecho fundamental dentro del Estado constitucional, para eventualmente activar la garantía jurisdiccional y que un juez pueda ser el agente que restablezca, que le ordene al particular que deje de vulnerar el contenido de ese derecho. Desde luego que es una premisa muy esencial porque es un cambio de 90 grados, de 180 grados, respecto de cómo entendemos, primero, la procedencia del juicio de amparo y después el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo, que son dos premisas que vamos a ir apuntalando. Siguiente diapositiva, por favor. Bien, como yo les decía hace un momento, hablar de eficacia horizontal es situarnos en el supuesto de una eficacia erga omnes. Como lo dice el profesor Ricardo Guastini, la función de la Constitución no solamente es regular las relaciones del ciudadano frente a los poderes públicos, sino también adecuar las relaciones de carácter social. Lo que nos lleva como consecuencia que no tiene sentido proteger un derecho frente al Estado y al mismo tiempo dejarlo sin tutela frente a los particulares. Humberto Nogueira Alcalá sostiene que existe una doble naturaleza de los derechos fundamentales. Y a partir de esta doble naturaleza, que ya ha sido pregonada desde 1958 por el Tribunal Federal Constitucional alemán, es como concebimos que los derechos fundamentales puedan estar presentes dentro de cualquier situación jurídica y normativa de un Estado constitucional. Esta es una premisa muy relevante. No podemos inadvertir el contenido esencial de ningún derecho bajo ninguna circunstancia. Este contenido esencial debe de estar salvaguardado y cuando lo vulnere cualquier agente del Estado o cuando se vulnere dentro de las relaciones sociales, tiene el Estado la obligación de primera mano de ordenar el restablecimiento en el contenido de ese derecho. Llámese un derecho de naturaleza subjetiva o un derecho objetivo, difuso o colectivo, como el derecho a la educación, el derecho a la salud, el derecho a la cultura, el acceso al deporte, ¿sí? Entre otros, que son derechos de naturaleza difusa o como lo llama el profesor Peter Haberle, derechos de orden prestacional. No importa la naturaleza del derecho, no importa si es un derecho de igualdad, no importa si es un derecho de debido proceso, no importa si es un derecho prestacional, el Estado tiene la obligación de salvaguardarlo, con independencia de quién haya sido el agente que vulneró el contenido de ese derecho. Porque ¿qué pasa si no lo hace? Y aquí nos podemos ir claramente al sistema interamericano. Si un Estado no protege el contenido y hay una omisión en la protección, puede ser responsable en el orden internacional. Claro ejemplo, la sentencia Loaiza-López Soto contra Venezuela de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro ejemplo, Hacienda Verde contra Brasil, también de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Claro ejemplo, Niños de la Calle, otro caso emblemático de eficacia horizontal y de la omisión del Estado en procurar, en salvaguardar el contenido de los derechos en las relaciones de carácter privado. Si el Estado no protege el derecho en sede nacional, puede ser responsable en el orden internacional. Es una cláusula que nos lleva
a la conclusión de que la Convención Americana de Derechos Humanos y el Corpus Juris Interamericano también gozan de esta doble eficacia, tanto vertical frente al Estado como horizontal en las relaciones entre particulares, con la salvedad de que el particular no puede ser declarado responsable en el orden internacional, sino que será el Estado por incumplir su deber de proteger, su deber de salvaguarda y de respeto establecido en el artículo 1 de la propia Convención Americana. ¿Podemos ir a la siguiente, por favor? Muchas gracias. Esto nos lleva, como yo les decía, al ámbito de la doble protección de los derechos. Y aquí retomo la pregunta que les hacía hace un momento. ¿Tiene que proceder necesariamente un medio de control constitucional para salvaguardar las violaciones a derechos fundamentales entre particulares? Desde luego que no. No de inicio. Tenemos una doble medida de protección. Una protección mediata que se da a través de los medios ordinarios de defensa. Y aquí yo les puse el ejemplo de Letras Libres contra la Jornada. Para que la Jornada reclamara la violación al contenido esencial de su derecho al honor, no acudió al juicio de amparo, acudió a la instancia civil a reclamar el daño moral, el daño material, y una vez que se resolvió esto, acudió al juicio de amparo directo, que por facultad de atracción lo conoció la Suprema Corte y es donde resolvió que Letras Libres no era responsable en el ámbito civil porque la información que había difundido era veraz y también de interés nacional. Pero lo cierto es que también existe una protección inmediata para determinados casos, Y aquí podemos ir al amparo en revisión 327 del 2017, que apenas, si no me falla la memoria, este año todavía, resolvió la primera sala de la Suprema Corte. Es un caso en el que no se le querían entregar los documentos a un menor dentro de una institución por tener un adeudo, por deber colegiaturas, se le impidió el que pudiese recoger sus documentos oficiales para inscribirse en otra institución educativa diversa. Desde luego que aquí se acudió al juicio de amparo indirecto para reclamar esta actuación de la institución educativa de no entregarle sus papeles, sus certificados de estudios para poder eventualmente inscribirse en otra institución. Llega el asunto hasta la primera sala y en una reflexión interesante, pero desde mi punto de vista aún inacabada, la primera sala llega a la conclusión de que sí procede el amparo indirecto, era un amparo en revisión, frente a esta institución, otorgó el amparo en protección, pero matizó algunos elementos de procedencia de los que desde luego no estoy 100% de acuerdo. Lo vamos a ver un poco más adelante. Siguiente diapositiva, por favor. Ok. Esto nos lleva primero a hablar del juicio de amparo dentro del constitucionalismo transformador. ¿Cómo entendemos el juicio de amparo a partir de esta reforma emblemática de 6 de junio del 2011? Primero, al amparo lo tenemos que visualizar como un medio de control constitucional en términos de lo establecido en el artículo 107, fracción primera de la Constitución Federal, pero también como un recurso judicial efectivo, en términos de lo previsto en el artículo 25.1 de la Convención Americana. ¿Por qué como un recurso judicial efectivo? Más allá de una eventual postura procesal, podemos establecer que el juicio de amparo es un recurso a la luz del Corpus Juris Interamericano porque cumple con dos principios: efectividad e idoneidad.
Desde el caso Herrera Ulloa contra Costa Rica, la Corte Interamericana fue muy puntual en establecer que todos los estados deben de contar con un recurso judicial efectivo que ampare a las personas contra las violaciones a los derechos humanos reconocidos en su Constitución, en las leyes domésticas y en la Convención Americana, o mejor dicho, en todo el corpus juris interamericano. Esto hace que en una reflexión que ha tenido la Suprema Corte, ha considerado que el juicio de amparo cumple con estos requisitos de efectividad y de idoneidad, que ampara a las personas frente a actos arbitrarios o lesivos de las autoridades que pongan en riesgo el ejercicio de los derechos y libertades fundamentales. Ahora bien, el juicio de amparo también tiene que entenderse desde una visión eminentemente principialista. ¿Por qué principialista? Porque tiene por efecto como garantía jurisdiccional, como garantía secundaria, el proteger el contenido del derecho una vez que fue vulnerada la garantía primaria. ¿Qué entendemos por garantía primaria? Una prohibición, un deber o una obligación que tiene que seguir el Estado para salvaguardar el contenido de ese derecho. Y cuando no lo hace, cuando vulnera esta garantía primaria, entonces se activa, dice Ferrajoli, la garantía jurisdiccional o la garantía secundaria. Les voy a poner un ejemplo. Para salvaguardar la protección del derecho a la salud, pues se tienen que implementar una serie de medidas positivas. ¿Están de acuerdo? En esta época de pandemia, pues se implementaron diversas medidas, desde hospitales especializados para atender los casos, hasta pruebas rápidas para detectar el virus, como también una política pública para dotar a toda la población de mascarillas, de cubrebocas, de antifaces y demás. Todas estas medidas son garantías primarias que establece la administración pública para salvaguardar el contenido de ese derecho, de la protección a la salud. Pero ¿qué pasa cuando no se implementan? Pues desde un punto de vista muy latinoamericano, acudimos a exigir, a justiciabilizar el contenido de ese derecho, el contenido de esa garantía primaria que fue transgredida por parte de las autoridades. El Estado no atendió la garantía primaria, vulneró el contenido del derecho, acudo a la instancia judicial para reclamar esa vulneración. Ese fin cumple el juicio de amparo desde una visión principialista. Establecerse como un mecanismo idóneo, efectivo y eficaz para evitar la transgresión de derechos fundamentales y para evitar que estos derechos fundamentales queden sin un reparo efectivo. Finalmente, el juicio de amparo guarda una relación directa con la preponderancia a la violación. Yo lo he venido matizando, lo he venido diciendo durante toda la charla. Lo que nos debe de importar para la procedencia del amparo es que se actualice la violación al ejercicio de un derecho, del derecho que ustedes quieran. ¿Reconocido dónde? En el bloque de constitucionalidad, o como lo denominó la Corte desde la acción de inconstitucionalidad 155/2009, en el parámetro de control de regularidad constitucional. Esto, desde luego, chequen, este elemento es muy imprescindible para el juicio de amparo frente a particulares. El establecer que el aspecto relevante para la procedencia del amparo frente a actos de particulares, por ejemplo, es la violación a sus derechos, abandona el criterio originalista absurdo que tenemos sobre el concepto de autoridad responsable, en el que autoridad responsable solamente puede ser aquella que actúa en un plano de suprasubordinación por virtud de los cuales crea, modifica o extingue una situación jurídica. Y en virtud de este plano de suprasubordinación, emite, ejecuta o trata de ejecutar un acto que vulnere eventualmente el contenido de algún derecho. Abandonamos este criterio. Lo abandonamos o lo situamos
en un segundo plano. No es tan relevante. Sigue siendo relevante cuando nos situamos en la procedencia tradicional de los actos de autoridad, es decir, de las autoridades públicas. Pero cuando nos situamos en el terreno de los actos entre particulares, este criterio ya no lo podemos seguir utilizando. Siguiente diapositiva, por favor. Aquí es donde ahora nos situamos en cómo debemos advertir actualmente la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares. Y tenemos dos teorías. La primera teoría de la Drittwirkung, creada en esta sentencia de 1958, configurada por el Tribunal Federal Constitucional alemán, lo que nos dice es que los derechos fundamentales gozan de este espectro irradiador, de este efecto irradiante. En tal virtud tenemos una doble eficacia de los derechos, una eficacia vertical frente a la autoridad y una eficacia horizontal en el plano de las actuaciones de derecho privado, del ámbito privado, que se dan en relaciones de coordinación. Dos particulares que están en el mismo plano jurídico. Están situados jurídicamente hablando en los mismos términos, ¿sí? Esta teoría de la Drittwirkung lo que nos dice o lo que esquematiza es que necesariamente tenemos que establecer que los derechos fundamentales dejan de ser normas que se relacionen en un ámbito de subjetividad, para ahora posicionarse como normas objetivas, como valores primordiales de la Constitución, mismos que activan una relación de condicionante entre todo el sistema normativo a la luz de la Constitución. Aquí me encanta decir una frase del profesor Nogueira Alcalá que nos dice: la Constitución se encuentra no solamente en la cúspide y en la base del ordenamiento jurídico, sino también en el centro del ordenamiento jurídico. Y cuando se encuentra en el centro, eso hace que tenga un efecto irradiante que permee sobre cualquier situación jurídica. Esto desde luego establece que los particulares pues violan derechos fundamentales de otros particulares, y en tal virtud debemos de contar con un medio ordinario o constitucional que sea capaz de reparar tal violación, ¿vale? Que sea capaz. La pregunta sería: ¿el juicio de amparo actualmente, tratándose de la vía indirecta, reúne estas características? ¿Hay la procedencia del amparo indirecto cuando hablamos de eficacia horizontal de los derechos fundamentales? Desde luego que no, y voy a explicar por qué. La otra teoría que es relevante es la del stake action, de los sistemas del common law, que es algo más parecido a lo que tenemos actualmente para la procedencia del amparo contra particulares. ¿Qué nos dice esta doctrina? Que un particular puede ser considerado autoridad depende de los actos que realice y de si estos actos realmente guardan una similitud asimétrica, por así decirlo, frente a los actos de una autoridad. Es decir, actúan como una autoridad pública. Eso es lo que tenemos actualmente en el juicio de amparo. Eduardo Ferrer MacGregor, en un libro que se llama El nuevo juicio de amparo, apuntala sobre esta tesis. Y me parece que es muy correcta, pero le falta un matiz relevante. El juicio de amparo y la procedencia que tenemos actualmente frente a los actos de particulares nunca ha especificado la procedencia en el ámbito de la eficacia horizontal. No lo ha hecho. Lo que ha hecho es matizar la procedencia, ampliarla solo un poco y establecer que ciertos particulares que actúen como autoridad pública pueden ser considerados como autoridad para efectos de la procedencia del amparo. Ciertos particulares, y la Corte lo ha ido condicionando. Siguiente diapositiva, por favor.
Esto nos lleva a analizar la base legal de donde emana la procedencia del juicio de amparo contra actos de particulares. En esencia, tenemos el artículo primero, última parte de la ley de amparo, que establece que eventualmente se podrán proteger los actos de ciertos particulares cuando violen el ejercicio de algún derecho. Y el artículo quinto, fracción tercera, en su última parte, donde nos dice precisamente que el amparo procede frente a actos de algunos particulares siempre y cuando estos actos tiendan a modificar, extinguir una situación jurídica y que además estén apoyados en una norma de carácter general. Que el fundamento de la actuación de este particular emane de una disposición normativa que precisamente le dé la facultad para actuar de determinada forma, o que incluso no se la dé y el particular actúe de manera ilegal o de manera arbitraria. Siguiente diapositiva, por favor. Estos requisitos han sido matizados, rediseñados por el Poder Judicial de la Federación, acotando aún más la procedencia del juicio de amparo frente a actos de particulares. Gran parte de esto se lo debemos también a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que no se ha atrevido a hacer una interpretación evolutiva, una interpretación conforme de la procedencia del amparo a la luz de un derecho fundamental, que es tutela judicial efectiva. ¿Qué es lo que han dicho nuestros tribunales a nivel federal? Que para que un particular sea considerado como autoridad para efectos del amparo, tiene que reunirse 4 presupuestos normativos. Primero, que el particular esté en una relación de suprasubordinación. Aquí está el particular y aquí está el diverso al que se lesionan sus derechos fundamentales. Esto ya de entrada, per se lo que hace es que distorsiona la eficacia horizontal. Ya no estamos frente a una eficacia horizontal, sino frente a una eficacia vertical. El particular está actuando como autoridad. Segundo elemento, que dicho acto, dicha norma, dicha omisión por parte del particular afecte el ejercicio de derechos fundamentales. Desde luego que sí. Este elemento es del todo, necesario, porque para que se actualice la procedencia del amparo, tiene que existir un acto que resulte contrario a la Constitución, que ponga en riesgo el bloque de constitucionalidad, que desestabilice a la Constitución por vulnerar el contenido de un derecho. Tercero, que el acto, dicho acto del particular, sea emitido apoyado en una norma de carácter general. Apoyado en una norma de carácter general. Que sirva como fundamento para la actuación del particular. Y el cuarto elemento, que es el que precisamente acota toda la procedencia, es que el particular actúe a nombre del Estado en una prestación principalmente de un servicio público. Es decir, que la actuación del particular derive o emane de una concesión pública. El Estado decidió cederle a este particular la actuación y el particular hace las veces del Estado. Lo está representando. ¿Por qué lo está representando? Porque el Estado decidió concederle esa actuación a través, valga la redundancia, de una concesión pública. El Estado dice, yo no puedo, no tengo la capacidad para ejercerlo, entonces, particular, te lo cedo, o particular, eres coadyuvante mío para fortalecer esta prestación del servicio público. Por ejemplo, en materia de educación. En materia de educación tenemos una concesión en el que hay instituciones públicas y también instituciones privadas. Tenemos diversas concesiones que va realizando el Estado apoyándose de los particulares para poder solventar la prestación de servicios públicos, principalmente frente a derechos de tipo prestacional. El derecho de protección a la salud es otro claro ejemplo. Tenemos instituciones públicas de salud, pero también privadas que coadyuvan con el Estado
para garantizar, efectivizar el contenido de este derecho. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos concluyendo. Una vez determinados los requisitos para la procedencia del amparo, hagamos un análisis jurisprudencial. ¿Qué está pasando en la Suprema Corte? El primero que tenemos es el amparo en revisión 327, diagonal 2017. Como yo les decía, es la negativa de una institución privada de entregarle evaluaciones y exámenes a un alumno ante la falta de pago de sus colegiaturas. El segundo ejemplo que tengo aquí, que es el que resuelve la segunda sala y acota la procedencia totalmente, es donde determina que tratándose de universidades privadas, actos de inscripción, ingreso, evaluación, permanencia o disciplina no son susceptibles de impugnarse a través del juicio de amparo. Me parece que eventualmente y por un matiz muy puntual, estos dos criterios van a entrar en confrontación y tendrá que ser el Pleno quien determine cuál de los dos debe de prevalecer para efectos de la procedencia del juicio de amparo frente a actos de particulares. Aún se puede matizar más y espero que el Pleno entre en una dinámica que yo propuse desde mi tesis de maestría y que pronto se va a ver reflejada en un texto que estoy por publicar. Siguiente diapositiva, por favor. Vamos a la primera resolución, a la primera decisión. Amparo en revisión 327, diagonal 2017. ¿Qué resolvió la Corte? Primero, que para que se actualice la procedencia de un particular para efectos del juicio de amparo, tuvo que haber utilizado un medio estatal para generar la violación. Tuvo que haber utilizado un instrumento que de entrada le pertenecía al Estado, pero que el Estado decidió cedérselo. ¿Para qué decidió cedérselo? Para cumplir con el objetivo de esa prestación, ¿sí? Para cumplir eventualmente con ese servicio público. Aquí es cuando hablamos de una concesión que le da el Estado al particular. Este es el elemento formal que desde mi punto de vista causa mucho daño a la procedencia del amparo frente a actos de particulares. Segundo elemento, que materialmente a través de ese medio estatal se haya vulnerado el ejercicio de un derecho. Eventualmente, para la procedencia del amparo, siempre tiene que existir la vulneración a un derecho reconocido en el bloque de constitucionalidad. Llámese por su propia estructura, principio, derecho, libertad o valor constitucional. Pero eventualmente tiene que existir esta vulneración. Y lo que recalco aquí, que me parece muy importante, que es lo que va en contra de lo que sostuvo la segunda sala, es que no importa si la violación al derecho se originó en una relación de suprasubordinación o en una relación de coordinación. En el caso estábamos frente a una relación de coordinación. Estarán de acuerdo. ¿Por qué? Porque el alumno está en el mismo plano jurídico que la institución privada, en una relación de coordinación lineal. La primera sala dice, no importa en el plano en el que surja la violación. Lo que importa es que se actualice el aspecto formal y el aspecto material para la procedencia del juicio de amparo indirecto. Lo que desde luego doblega la tesis de que el juicio de amparo frente a actos de particulares solo procede tratándose de relaciones de suprasubordinación. No es cierto. También procede tratándose de relaciones de coordinación con ciertos matices que me parece son relevantes. Este elemento, el último que ustedes visualizan en esta diapositiva, es el más emblemático, el que de alguna manera intentó ampliar un poquito más la procedencia del juicio de amparo. ¿Por qué lo intenta ampliar? Porque establece que tratándose de relaciones de coordinación, también procede el juicio de amparo, contrario a la que había sostenido la segunda sala. Vamos a la contradicción de tesis, por favor.
¿Le podemos regresar una diapositiva anterior, por favor, Francisco? Muchas gracias. En la contradicción de tesis que ustedes ven en pantalla, la Corte lo que dijo es que en las relaciones de coordinación, la segunda sala dice, en las relaciones de coordinación alumno versus institución privada, no procede el amparo. En ninguna relación de coordinación, tratándose de inscripción, ingreso, evaluación, permanencia o disciplina. Pensemos, dan de baja de una universidad a un alumno. ¿Por qué? Por una cuestión disciplinaria. Eventualmente que este alumno no podría acudir al juicio de amparo porque se da en una relación de coordinación. Incumplió con un elemento dentro del reglamento, con una cláusula descrita por el reglamento, o incluso incumplió con el contrato que se celebró con la universidad privada y entonces esta universidad decide darlo de baja. La pregunta aquí sería, ¿procede algún medio ordinario para impugnar la determinación? Tampoco. No tenemos ninguno. Ir ante la SEP para una queja, a ver cuándo me contestan. Acudir a la instancia civil, pues solo para efectos de un eventual daño moral o daño material, pero no para restablecer en el contenido del derecho, algo que sí hace el juicio de amparo. Entonces tenemos que situarnos y recuerden esta primera reflexión porque voy a ir concluyendo con una proposición que yo hago para la procedencia del amparo frente a actos de particulares. Adelantamos, por favor. Muchas gracias. Bien, como yo les decía, yo propongo que para la procedencia del juicio de amparo frente a actos de particulares y buscando ampliar un poco, abrir las puertas para enjuiciar ciertos actos de particulares a través del amparo, se haga una interpretación conforme de los artículos primero, última parte, y quinto, fracción primera de la ley de amparo. ¿A la luz de qué? De los derechos de acceso a la justicia y tutela judicial efectiva. Una interpretación conforme adecuadora para buscar ampliar el contenido, es decir, una interpretación conforme en sentido estricto, ampliar el contenido del derecho, ¿sí?, buscando garantizar el derecho de acceso a la justicia frente a actos de particulares que en relaciones de coordinación violen el ejercicio de derechos fundamentales y por virtud de los cuales, esto es relevante, no exista un medio ordinario de defensa que sea capaz de restituir en el goce de ese derecho. ¿Sí? Siguiente diapositiva, por favor. ¿Cuál es la proposición que se hace? Aquí viene. Para una eficacia horizontal de los derechos y una protección, como yo les decía, inmediata a través del amparo indirecto, ¿cuáles son los elementos que deben regir la interpretación conforme que se propone? Primero, que se trata de una relación de coordinación, como lo sostuvo ya la primera sala, no necesariamente de suprasubordinación. Rompemos ya este paradigma que tanto daño nos ha hecho de que el amparo solo procede frente a actos de autoridades públicas y en relaciones de suprasubordinación, de coercitividad. En esta relación de coordinación debe de acreditarse que se vulneró el contenido de un derecho reconocido en el parámetro, de manera actual, real o futura, pero cierta, inminente, ¿okay?, que es otra de las proposiciones que también a lo largo de su jurisprudencia ha sostenido nuestro máximo tribunal. Segundo aspecto, que dicho acto, norma, porque puede ser una norma también, u omisión, tienda a crear, modificar o extinguir una situación jurídica. Desde luego que esto es importante, porque para que acontezca la violación al derecho fundamental, pues debe de haber un acto o una omisión que transgreda, que desestabilice la situación jurídica que tenía la persona antes de ese acto, antes de esa norma, antes de que se actualizara esa omisión. ¿Sí? Tercer acto, que dicho particular actuó en un margen de superioridad, no de suprasubordinación, de superioridad derivado de la prestación de un servicio o de la celebración de un acto o un hecho jurídico. Se aprovechó
de una situación social, económica, política, jurídica del otro particular y entonces vulneró el contenido de algún derecho a través de la prestación de un servicio o a través de la celebración de un acto o la actualización de un hecho jurídico, ¿sí? Y finalmente, que no exista un medio ordinario de defensa. Porque si existe un medio ordinario de defensa capaz de restituir en el goce del derecho, nos vamos a una protección que yo llamé mediata. No es necesario acudir al amparo. Puedo yo, a través de este medio de impugnación ordinario, eficientar el contenido de mi derecho, ordenar que se repare. Pero si no existe, como el juicio de amparo, a la luz de la jurisprudencia interamericana y a la luz de la jurisprudencia del Poder Judicial de la Federación, reúne los requisitos de efectividad e idoneidad, entonces debe de ser el medio constitucional, el medio de control constitucional idóneo para reclamar la vulneración en el contenido de un derecho en una relación de coordinación. No existe el medio ordinario, entonces el amparo, digamos que toma esa batuta, se sitúa en ese nivel. Es el mecanismo jurisdiccional que debe de ser capaz de ordenar el restablecimiento o de reparar el derecho fundamental que se vio lesionado por el otro particular. Bien, pues con esto iría concluyendo. Muchas gracias por la atención. Dejo mis redes sociales, Facebook, Twitter y YouTube, para quien guste seguirme. Estoy a sus órdenes. Espero que esta charla pues les haya servido para entender un poco el planteamiento del amparo frente a actos de particulares, dónde estamos situados ahorita y dónde me gustaría que nos situáramos muy pronto en una interpretación que pueda hacer la Corte. No necesitamos de un cambio legislativo. Con que la Corte hiciera esta interpretación conforme, que es permisible a través de los cánones interpretativos, es viable, entonces podríamos sostener de alguna manera una viabilidad para la eficacia horizontal de los derechos fundamentales a través del juicio de amparo. Me parece que es muy relevante esto porque la Corte en la última época, en esta 10ª época, ha sostenido a través de diversos casos que sí existe una eficacia horizontal de los derechos fundamentales. Ahí tenemos este caso del amparo en revisión 1049/2017, que ustedes recordarán, de la niña Rarámuri, testigo de Jehová, que sus padres no permitían que se le realizara una transfusión sanguínea. Ahí tenemos otro caso en el que la Corte resolvió un conflicto entre el derecho a la identidad y la protección del derecho a la intimidad cuando se trata de la obtención de una prueba de ADN. Tenemos otro caso que ustedes también recordarán, muy reciente, donde la Corte ponderó entre la igualdad y no discriminación versus dignidad y no discriminación, de un chico que tenía tatuado una suástica y que acude a una empresa que era liderada por personas de creencia judía, de preferencia religiosa judía, y por virtud de las cuales la Corte determina que la suástica sí es un símbolo que puso en riesgo el contenido del derecho, del principio de dignidad humana, y entonces estableció que el trato diferenciado pues estaba justificado, no había discriminación. Muchos casos donde se violan derechos fundamentales entre particulares, donde no actúa necesariamente el Estado. Y aquí termino con algo que me hizo repensar hace un tiempo y donde no nos hemos cambiado el chip. Y lo escuché de un profesor, que no quiero mencionar nombres, que digamos es emblemático para el constitucionalismo mexicano, donde mencionaba que los particulares no violan derechos, solo cometen delitos. Nada más equivocado que esto. Nada más equivocado que esto. No podemos estimar que los particulares solo cometan delitos cuando el derecho penal es la última ratio. Eventualmente que los particulares también violan derechos fundamentales de otros particulares sin que necesariamente se configure un delito. ¿Sí? Muchas gracias y bueno, quedo a sus órdenes.
Maestro, muchas gracias. La verdad que muy interesante todo este viaje que nos ha hecho eh, pasar por esta transformación de los textos constitucionales, cómo se han hecho. Esta es la eficacia erga omnes de la propia Constitución, esa doble naturaleza de los derechos fundamentales y, como decía el maestro García Máinez, finalmente la evolución del principio dinámico del derecho en cuanto a la protección de los derechos fundamentales. La verdad es que este último planteamiento también respecto a la posibilidad de que debe de entenderse frente a la situación de poder tener este amparo entre particulares. La verdad que una parte muy interesante que nos deja a pensar muchísimo y poder determinar, como usted bien dice, el poder romper estos paradigmas que durante tantos y tantos años han regido en materia del juicio de amparo. Pues no nos queda más que agradecerle, la verdad, que nos haya instruido, compartido esta playa de conocimientos y pues sembrar en nosotros esta inquietud respecto a la investigación y pues esperar de alguna manera también que estas interpretaciones constitucionales se vayan dando a través de los órganos competentes, ya sea de los órganos jurisdiccionales, la Corte, y bueno, pues trascender ahora, como se dice, al resultado del fallo con nuevas directrices que vayan a plantear otros horizontes. Les agradezco muchísimo que haya estado con nosotros. La verdad, como siempre, ha sido un lujo y pues sobre todo el ver la gran evolución de su persona, de la manera de pensar y la manera en la cual se ha consolidado este pensamiento jurídico que sin duda cada día es más y más valioso y gracias por compartirlo con nosotros nuevamente. Generalmente de manera presencial siempre aprovechamos para dar una entrega de reconocimiento y de la documentación, los permisos de grabación, en fin, todo esto que de alguna manera virtualmente ya se ha realizado y pues tómelo como que muchísimas gracias por estar con nosotros y entregar este reconocimiento por parte de la Suprema Corte de Justicia de la Nación a través de la Casa de la Cultura que nos ha hecho favor de dar en este momento esta conferencia tan interesante. Muchas gracias. No, pues muchas gracias, estimado Raúl, por la invitación. Y bueno, como te mencioné, sigo a la orden. Es un gusto para mí compartir con la Suprema Corte, que es mi casa, fue mi casa durante mucho tiempo y me ayudó a formarme desde muchos aspectos de mi vida. Siempre estaré agradecido por ello y quedo a tus órdenes para cualquier otra invitación académica. Claro que sí, así lo haremos y en breve estaremos dando otra vez la lata, por supuesto. Será como siempre un privilegio volver a tenerte. Pues a todos muchísimas gracias por estar con nosotros, inclusive también que sirva un poquito de aviso coloquial. El día de mañana también tenemos otra conferencia relacionada con la protección del derecho humano a un ambiente sano. Participará el señor magistrado Jorge Mercado Mejía, quien nos va a hacer favor de impartirla mañana a estas mismas horas en las que empezamos ahora. Muchísimas gracias a todos por su preferencia, por su compañía y buenas tardes. Gracias.